Estás muy emocionado por la nueva actualización de Among Us, pero aún no sabes cómo debes de iniciar sesión, cómo funcionan los Cosmic Cubes, las estrellas, cómo obtener las nuevas skins, qué pasa con los baneos, los bugs y todas estas cosas nuevas. Pues no te preocupes, que aquí lo vas a aprender todo. Yo soy Super Taco TV y sean bienvenidos. Muy bien, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo iniciar sesión? De entrada necesitas tener el juego completamente original si quieres tener la experiencia completa que ofrece el nuevo Among Us. Sin embargo, todavía hay maneras de poder jugar el juego completamente gratis y con todas las skins sin la necesidad de comprarlo, pero de esto te hablaré más adelante, así que no te vayas. Una vez que iniciamos el juego nos aparece el siguiente mensaje. En resumidas cuentas nos dice que si ya habíamos comprado algo antes del juego lo vamos a poder usar y este es el momento para pasar esas skins que ya habíamos comprado. Sin embargo, solo las vamos a poder usar en esta cuenta, así que te dice que estés seguro que esa es la cuenta donde quieres usar estas skins. Simplemente le damos clic aquí y listo. Ya tendremos todo lo que habíamos comprado y si no tenías nada también simplemente le das clic ahí y ya está. Puedes estar dentro. Como lo dije al inicio del video, para tener la experiencia completa de las nuevas mecánicas del juego hay que tener el juego original. En el caso de Android, al ser gratis, simplemente lo descargamos de la Play Store y nos hacemos una cuenta con la aplicación de Google Juegos. Si no sabes hacerte una cuenta, te dejo este video aquí arriba a la derecha para aprender a hacerla y luego te regresas a este tutorial perrón. Ahora que ya estamos dentro con nuestra sesión iniciada, ya podemos cambiarnos nuestro nombre. Para hacerlo simplemente nos vamos a esta parte y escribimos nuestro nick muy perrón y muy gamer. Skins bien perronas y malévolas. Lo primero que tenemos de diferente en nuestra pantalla de inicio es este icono de tripulante. Al momento de darle clic nos aparecerá el siguiente menú, en donde podemos personalizar a nuestro personaje. Algo muy acertado por parte de los desarrolladores, porque si era molesto tener que meterte a una sala en línea para ponernos guapos. ¿O tú qué opinas? Déjamelo en los comentarios. Como primera instancia tenemos la opción de cambiarnos los colores. En PC simplemente lo seleccionas y ya, pero en Android después de seleccionar tu color lo tienes que confirmar. En la segunda columna están los gorros. Ya saben que algunos vienen gratis y otros son de paga. Después están los aspectos, o sea el MC, los trajecitos. Aquí me sorprendí bastante, ya que en Android no tengo comprado nada y aún así me aparecieron algunos trajes. Supongo que ya son gratis, así que si no tienes la oportunidad de comprarlo y lo quieres jugar legal, se me hace bastante chido porque ya no tienes que andar desnudo por ahí. Y ahora sí entramos a otro cambio que está súper cool, ya que ahora los visores se cuentan por independiente de los gorros. A mí me súper encantó esto, ya que la máscara de Jason es una de mis favoritas y ahora la puedo combinar con gorros. Gracias Papi Among, tú sí que nos entiendes. Luego está el apartado de las mascotas. Sin embargo, no nos proporciona ninguna gratis, pero espera que te dije que hay maneras legales para poder tener mascotas sin necesidad de pagar un solo centavito. Placas de nombre. Un distintivo más para personalizar a tu personaje. Básicamente lo que hace es que al momento de la discusión se vea tu plaquita y se vea que eres muy cool. Y por último tenemos los Cosmic Cubes. Ok, se los voy a explicar de la manera más sencilla, pero antes pica el botón de suscripción y deja un comentario bien perrón para que sepa que te gusta este tipo de videos. Es más, comenta, soy un crack y miraré el video completo. Y para comprobar que si lo verás completo, te dejaré un mensaje por ahí oculto casi al final del video. Vamos a ver cuántos son así de cracks y logran ver ese mensajito. Bueno, ahora sí, lo primero que tenemos que hacer es activarlos. Super Taco, ¿para qué? Pues no lo sé, solo actívalos y ya, jajaja, xdent. No, no es verdad. Hay que activarlos para empezar a acumular mira pops y pins, o sea frijolitos a la hora de que juegues. Tranquilo, tranquilo. Ahora te diré para qué son estas cosas. Le picamos donde dice ver cubo. Como puedes observar, tenemos un tipo mapa donde hay diferentes items, desde sombreros, placas hasta trajecitos. Cuando nosotros ganamos una partida nos darán de recompensa mira pop y frijolitos. En este apartado en especial solo podremos usar los mira pop para canjearlos. La dinámica es muy sencilla. Si aquí nos dice que este sombrero cuesta 100, le picamos y pagaremos con 100 mira pop. Como pueden observar, al principio solo podía seleccionar estas dos, pero ahora ya puedo seleccionar este que sigue.
y comprar esta plaquita. Creo que ya lo vamos entendiendo, ¿verdad? Entonces aquí tú debes de elegir qué camino quieres recorrer para obtener cierta cosa. Es decir, a mí me gustó esta placa de acá y por eso me fui por el lado derecho, pero si tú quieres obtener esta planta de acá, pues te debes de ir del lado izquierdo, aunque eventualmente si juegas mucho vas a terminar obteniéndolo todo. Entonces, si entendiste este apartado de Cosmic Cube, estás listo para pasar a lo siguiente: las skins más perronas, pero que te van a costar. En la pantalla inicial, si le damos clic a este signo de pesos, nos desplegará este menú. En la primera columna observamos los paquetes que ya habían estado vendiendo desde el principio. Como yo compré el juego con todos los paquetes, pues ya tengo todo esto desbloqueado. Quiero que prestes mucha atención a este símbolo de la estrellita, que en unos momentos explicaré más sobre ella. En la siguiente columna tenemos gorros para adquirir, pero si se dan cuenta, a diferencia de la anterior, esta no tiene la estrellita, sino que tiene los frijolitos, que si recuerdan bien, estos los obtuvimos después de jugar una partida. A lo que voy es que todo lo que se compre con frijolitos lo podrán adquirir completamente gratis. Entonces, como ya lo estarán deduciendo, todo lo que tenga el símbolo de la estrellita será con dinero 100% real, no fake. Para que me entiendan mejor, estas estrellitas serán como los pavos en Fortnite. ¿Espacio para tomar agua? Ya. En la tercera columna igual podemos comprar con frijolitos, la cuarta también, y la quinta y la sexta no sabemos todavía a ciencia cierta, porque solo nos deja un mensaje de próximamente. Esperemos que también se pueda comprar con frijolitos. Ahora sí, viene lo chido. Cosmic Cubes otra vez. ¿Recuerdas el mapa que te enseñé de los Cosmic Cubes, verdad? Bueno, aquí también tendremos mapas. Y como sé que son muy listos, ya habrán adivinado que los que tienen el símbolo de la estrella son de paga y los que tienen el del frijolito, no. Ahora, si nos metemos a uno, vemos que no vamos a poder avanzar hasta que paguemos el monto que está pidiendo. Es decir, aquí necesitamos 90 estrellas para poder empezar a desbloquear. Y no bastan solo las 90 estrellas, sino que también necesitaremos los Mirapop. Así que no basta con meterle dinero y ya, sino que también tienes que jugar. Sin embargo, también tenemos estos otros paquetes que son con frijolitos. Por ejemplo, en este nos están pidiendo 2600 frijolitos para poder empezar a desbloquear este mapita, o sea, el Cosmic Cube, en donde también necesitaremos los Mirapop. Y hay que resaltar que van a estar cambiando los paquetes de los Cosmic Cubes. ¿Cómo, Super Taco? Bueno, vuelvo al ejemplo del Fortnite. En Fortnite cada determinado tiempo salen skins nuevas. Aquí también pasará así. Si ponemos atención en este paquete, tiene una duración de 19 días y lo más probable es que pasando esos 19 días salgan más paquetes con más skins y cosas perronas. Y esto también pasará con los paquetes que son de paga. Entonces, como te pudiste haber dado cuenta, no necesitas pagar para tener ciertas skins, debido a que solo con jugar ya te puedes hacer de unas buenas skins. Incluso sin antes jugar ya nos están regalando algunas. Pero si aún así quieres seguir bajando el juego con todas las skins, déjame decirte que ya lo puedes hacer para PC. Simplemente te vas a esta página que te dejo en la descripción y en el comentario fijado y le das clic aquí donde dice descargar. Luego otra vez en donde dice descargar y ya por último te bajas este archivo de Mediafire. Sin embargo, creo que queda más que claro que no vas a poder conseguir frijolitos ni Mirapops. Por eso decía que no podrás disfrutar de todo lo nuevo de esta actualización. Y en cuanto a los usuarios de Android, todavía no está disponible un APK con las skins. Sin embargo, si llega a haber un APK lo podrás encontrar también en esta página. Pero si eres de los usuarios God que aplicaban el truquísimo perrón de la app, me parece que todavía puede funcionar. Sin embargo, las skins ya no tienen números, sino que ya tienen nombres, como lo podemos ver en esta captura pantalla. Así que será cuestión de que investiguemos los nombres de cada skin para ponerlos en una lista. Supongo que haré un nuevo tutorial sobre esto y si estás viendo este video y ya hice el tutorial, lo podrás encontrar aquí arriba a la derecha. Baneo. Ahora existen más baneos por parte de Among Us y creo que está de más mencionar que si estás jugando en una versión pirata no intentes iniciar sesión porque serás baneado. Sin embargo, ahora existen más baneos, así que si eres de los usuarios que tan luego entrar a la partida y ver que no te tocó ningún rol especial te sales, bueno pues Among te dará un ban de por lo menos 1 hora. Esto significa que no podrás entrar a las partidas durante 1 hora y la verdad
Qué gusto, porque yo llevo quejándome de esta gente desde que se puso de moda el juego, como lo externo en este video de aquí. Lagazos y Pug. Si ya saben cómo es la onda del Among Us, ¿para qué se espantan? Siempre que sale una nueva actualización, el juego está repleto de errores. Y más ahora que es una actualización muchísimo más grande de la que estamos acostumbrados. Ellos mismos han hecho tweets en donde expresan que están teniendo errores, pero están trabajando en resolverlos. Hay que recalcar que al ser una actualización más completa, obviamente es más pesada, o sea que requieres tener un celular con mayor capacidad. Ahora mismo en mi celular ocupa un espacio total de 357 MB. La verdad es que el juego no es tan pesado si lo pones en comparación con juegos como Pokémon Go, que necesitas 856 MB, o Yu-Gi-Oh! Duel Links, que necesita 3.54 GB. Pero si aún así te va mal el juego y crees que es por falta de memoria, puedes tratar de borrar algunos archivos o juegos que no utilices para mejorar esto. Y ahora sí, pasamos a lo que sin duda nos ha causado más hype de esta última actualización de Among Us. Me refiero a los nuevos roles. Si quieres saber todo sobre los nuevos roles, desde cómo tener siempre X rol o cómo funcionan, pícale al botón de la derecha, que ahí te enseñaré todito. Pero antes de que te vayas, si mi video te sirvió, regálame una suscripción picándole al botón de la izquierda. Eso es todo, banda, y sean bienvenidos.